pensado alguna vez cuál es tu deseo más profundo? Si solo pudieras elegir uno solo, aquí y ahora, ¿cuál elegirías? Todo el mundo tiene un deseo. Gustar a los demás. Encontrar a ese alguien a quien llevas tanto tiempo buscando. O simplemente estar junto a la gente que quieres. Seguro que tú subes fotos a Instagram en las que pareces feliz, pero reconócelo, tu vida no es tan perfecta. Sabes que te falta algo. Dentro de ti siempre queda algún deseo que satisfacer. Ahora imagina que yo puedo ayudarte a cumplir ese deseo. Te lo concedo. La pregunta es, ¿qué me darías tú a cambio? No entiendo, hija. Te prometo que no lo entiendo, de verdad. Es la 10ª vez que rompe la silla. No puedo entenderlo. Yo estaba estudiando. Me he echado para atrás y se ha roto. Ya, pero no es una mecedora, cariño. Bueno, es una manía que tengo, no puedo evitarlo. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Pues como mañana es tu cumple, en vez de darte el regalito que me pediste, lo voy a devolver y voy a ir y te voy a comprar otra silla. No, me vas a comprar una silla por mi cumple, papá, no seas cutre, por Dios. ¿Sí? Hola, Claudia Blázquez. ¿Hola? ¿Quién es? Hola, tenemos un problema con un envío de Claudia Blázquez. De unas zapatillas de deporte que encargó. ¿De cuándo es el pedido? De hace 8 meses. O me la regalas, no hay otro opción, ¿sabes? Porque yo no puedo más y me la voy a llevar. Sí, es para mí. Necesitamos que nos mande el localizador que le enviamos al mail de Claudia. Vale, pues lo busco en su mail y se lo reenvío. Gracias. Adiós. Hola, cariño. Hola, mami. ¿Qué tal? Pues bien, ¿y tú? Bien, bien. Te veo más delgadita, mi amor. ¿Estás comiendo bien? Mamá, sí, estoy comiendo. No empieces. Vale. Bueno, ¿y los estudios qué tal? Bien. ¿Has conocido ya mucha gente? Bueno, sí, y he conocido a un artista, así que le voy a preguntar a ver dónde puedo llevar mis trabajos y todo eso. Yo qué sé. Bueno, oye, ¿por qué no le dices si te puedes quitar el cencerrito ese que tanto me gusta, No empieces, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada. ¿Hay alguien ahí, cariño? ¿Qué va, mamá? ¿Seguro? Que no hay nadie, que estoy sola. Cariño, que estoy pensando que voy a bajar a verte a Madrid. ¿Qué te parece, Bien, yo creo... Oye, tú, aquí no hay bañera. ¿Pero qué haces? A ver... Joder, parezco un león con estos pelos. ¿Te gusta? Sí, está bien. Oye, me tengo que ir. ¿Cómo que te tienes que ir? Sí, te escribo luego. ¿Pero a dónde te vas? Te escribo.
Pero sin más. ¿Hola? Hola. Hola. Oye, gracias por aceptar la llamada, ¿eh? Es que me gusta más así, cara a cara, para ver cómo somos realmente. Sí. Porque nunca se sabe en internet que... A mí un día me pasó que estaba chateando con Kevin, 24 años, licenciado, vamos, estaba cachas, que veraneaba ahí en Marbella, bueno, y hacía surf, que estaba cañón. Y resultó ser Antonio, gordo, 65 años, camionero y con 2 hijos. Y yo estoy viendo que eres una chica muy mona, que se ve, pero no te estoy tirando los tejos, ¿eh? Ojo, cuidado, no te lo estoy... No, porque a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta Kevin, licenciado, 24 años. ¿Sabes? Pero que tampoco te ofendas. Tampoco te ofendas ahora. Tú no te llamas Kio, ¿a que no? No, pero como si me llamara. La verdad es que paso tanto tiempo aquí que decidí cambiar de nombre para poder trabajar más a gusto. Pues tienes una pinta ahí de informático brutal. Sí, la verdad es que se me da bien, ¿para qué negarlo? O sea, se me da bien, se me da bien. ¿Tú sabrías cómo recuperar unos mensajes que han sido borrados? ¿Unos mensajes que han sido borrados? Pues hombre, sí, podría mirártelo, pero eso es ilegal, ¿eh, Irene? ¿Qué quieres, espiar a tu novio? ¿Eres celosa? ¿Sabes quién es C? Sí, algo me suena así. C, el conseguidor, ¿no? El conseguidor. Un tío de internet que te concede deseos a cambio de favores. ¿Cualquier deseo? Pues hombre, chica, no lo sé, porque yo no he hablado con él, pero no sé, no. Pues hombre, creo que volar no creo que te lo pueda conceder. Pero la cosa está en que tú le pides algo y te pide un favor. Es una especie de cadena de favores, me han dicho. ¿Y qué tipo de favores te pide? Pues no lo sé, lo único que sé es que tú le pides algo y él te dice que hagas una cosa a cambio. ¿Sabes cómo se contacta con él? ¿En serio, Irene? ¿Vas a hablar con él? No, la pregunta es que sí lo sabes, no que vaya a contactar con él. Pues hombre, sí que lo sé. Te tienes que meter en una página específica. A ver, te lo miro, espérate. Luzparasombra.com. Aquí dejas un mensaje y él se pone en contacto contigo, pero vaya. ¿Y qué mensaje tienes que poner? Pues en el mensaje creo que tienes que poner tu correo y de asunto... A ver, que te lo miro. Sí, presupuesto para dar luz a tu proyecto. Eso tienes que poner. Vale. Esto sí que es una frica. Sí, total. Bueno, pues ha sido un placer. Genio informático. Nos vemos. El placer es mío. Adiós. Chao. ¡Mamá! ¡Mamá, tienes internet! No, he apagado el router. ¿Qué tal si apagas el ordenador, te vienes al salón y cenamos juntos? Vamos a ver, mamá, tú sabes lo que soy yo. Yo soy hacker. Sí, del Pentágono. Que no puedo parar de trabajar para ir a cenar... Espinacas. ¡Espinacas! Pues nada, hackeas sin internet y cuando te aburras, te vienes. ¡Que no se puede hackear sin internet! ¡Que no se puede! Regla número 1. Para que te conceda tu deseo, tú tendrás que hacerme un favor. Regla número 2. No puedes hablar con nadie sobre nuestro trato. Regla número 3. Una vez que aceptas, no puedes abandonar, pase lo que pase. ¿Quieres continuar? Hola, Irene. ¿Quién eres? Sé que hablabas con mi hermana, lo he visto. He visto vuestros mails. Demasiadas preguntas. ¿Por qué hablabas con mi hermana? Hablaba con Claudia porque estaba en mi red. ¿Y qué? Aceptó el trato que acabas de aceptar tú. No, pero esto es ciencia. Cuando te gusta una chica, tú tienes que prestarle atención a las amigas. Tú háblale a las amigas. Cuando me haga mayor me voy a entrar a follar como tú. ¿Qué dices? ¿Echamos una partida? Va. Voy a buscar el mando. ¿Cuál fue el deseo de mi hermana? Me sigues haciendo demasiadas preguntas. Necesito saber si la muerte de mi hermana está relacionada contigo. Todo está relacionado con todo. Por ejemplo, yo no estaría aquí si tu hermana no te hubiese regalado unas zapatillas por tu cumpleaños. ¿No crees? Causa, efecto. ¿Cómo sabes eso? Bueno, sé muchas cosas. ¿Has pensado alguna vez cuál sería tu mayor deseo? Si pudieses elegir uno, solo uno.
Aquí y ahora, ¿cuál elegirías? Yo tengo un hermano pequeño y no está bien. Hace 2 años que tiene leucemia. Al principio parecía que se lo habían pillado a tiempo, pero la cosa se ha complicado bastante. Y ni yo ni mi madre somos compatibles y no le podemos donar médula. No sé exactamente qué es lo que sueles pedir en estos casos, pero yo tengo un hermano que es más mayor y he pensado que él quizás tiene una médula compatible porque esto entre familiares es más habitual. Supongo que te refieres a tu hermano Oscar. ¿Le conoces? Yo sé muchas cosas, pero prefiero que me las cuentes tú. Bueno, hace como 2 años mi hermano empezó a salir con una chica que ni a mi madre ni a mí nos caía bien. Y hubo una discusión muy fuerte y mi hermano se fue de casa. Y ahora no hablamos con él. No tiene ni Facebook, ni lo hemos podido encontrar en ningún sitio, ni siquiera sabemos dónde está. Y la verdad es que yo estoy bastante desesperado. Joder. Hostia. Vale. Hola. Bueno, que Mr. Artis me ha empezado a seguir. Le ha dado repost a una de mis ilustraciones y me han empezado a subir los seguidores. O sea que te quería dar las gracias porque, de verdad, es que creo que mi arte va a cambiar el mundo. Te lo prometo. Me alegro, Mireia. Para eso está la cadena, para que gente como tú pueda cumplir sus sueños. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿A qué te refieres? Pues lo de tener el mendigo en casa. No puedo responderte a esa pregunta. ¿Has oído alguna vez eso de cuidado con lo que deseas? Adiós, Mireia. Te contactaré. ¿Te puedo pedir una foto? ¿A mí? Sí. ¿A mí por qué? Es para un trabajo de clase y me vendrías genial, la verdad. ¿Un trabajo de qué? Es sobre la desigualdad social. O sea, que es por la silla. No. O sea, sí, pero te quiero sacar a ti, no a la silla. Alfil 5 caballo. Te queda un movimiento. Ya. Me llamo Irene. Joel. De acuerdo, David. Puedo cumplir tu deseo. Puedo traer a Oscar. Que tu deseo sea profundo me gusta mucho, porque necesito saber que eres capaz de hacer el favor que te voy a pedir. Yo puedo hacer cualquier cosa. O sea, de verdad, si tú me aseguras que me lo traes, yo, no sé, tengo dinero. Todo lo que ves, no sé, David, tengo un... Tendrás que secuestrar a un bebé. Estás de coña. Los favores que yo pido son para cumplir los deseos de otros integrantes de la cadena. ¿Entiendes? Funciona así. Pero es que es un bebé. O sea, yo no he hecho nada así en mi vida.
Supongamos que lo hago. ¿Qué le va a pasar al bebé? David, ¿aceptas o no aceptas? Acepto. De acuerdo. Traeré a tu hermano Oscar. Hola, Edu. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? En el baño. Ah, muy bien. No estoy haciendo nada, ¿eh? ¿Pero por qué estás en el baño? Pues porque en mi casa no hay intimidad. Entonces tengo que estar en el baño, tengo que hablar bajito. ¿Qué haces en tu día a día? Pues no ir al gimnasio como tú, porque tú estás muy cachas. Tampoco es que vaya mucho, ¿eh? No te creas. No, se nota porque tienes una espalda ahí... La cámara que te engorda, toda la cámara. Sí, que te engorda. A mí sí que me engorda la cámara. ¿Qué va? Anda, exagerado. ¿Que no? ¿Qué va? Pues que no, mira. Mira. Fofisano. ¿A que sí? Tú tienes que tener ahí una tabla para esculpir. ¿Por qué no me la enseñas? ¿El qué? A ver. Pues a ver, ¿Eso ha Edu. sonado, tío? Yo me refería a tu abdomen, pero vamos, que estás en el baño. Lo que tú quieras, no sé, a mí me da igual. Oye, Edu, ¿te gusta la fotografía? Sí. Sí. Pues pásame tu correo. ¿Qué me vas a enviar? Unas fotos que he hecho que quiero que me des tu opinión. Están muy guays. edu10@gmail.com. Muy fácil. Vale. ¿Ya? Sí. Oye, Edu, ¿y te gusta la música, tío, o qué? Sí. Sí. Mogollón. Yo estoy con un grupo, tío, que me flipa, que es que no puedo... Los tengo en bucle. Sí. Years and Years, tío, ¿lo conoces? Claro que lo conozco, tío, es mi grupo favorito. ¿Qué me dices? ¿Es tu grupo favorito? ¿Sí? ¿Qué me estás contando? Sí. ¿Estuviste en el concierto de Madrid el otro día? Bueno, el otro día, hace 2 meses. Sí, el día... El 25, ¿es en serio? Sí, cuando tiró el bombo Sí, al público, vamos, ¿no te acuerdas? Meca, que le va a abrir la cabeza al primero que ve. Madre, fue un molo, tío. Me encantó ese concierto, tío. ¿Te gustaría quedar? Pues sí, pero... Sí. ¿Te gustaría quedar en mi casa? Mi madre se va pronto y yo qué sé, y no vuelve hasta tarde. ¿Cuándo? Pero vamos a estar aquí un rato. ¿Hoy? Bueno, sí. Si quieres, ¿eh? Sí. Yo encantado, la verdad. No te voy a decir que no. Vale, pues te mando la ubicación por WhatsApp y nos vemos luego. Vale, venga. Venga. Genial. Un beso, Edu. Un beso, chao. Te tengo. Niña, ¿dónde estás? No te veo. Niñata, ¿dónde estás? ¿Dónde cojones estás? ¿Me oyes? A mí es que mi padre me enseñó a jugar desde muy pequeño, o sea que ya lo controlo bien. Ya veo. ¿Es tu novio? No, mi padre. Me ha dicho que ya he arreglado la silla porque me dedico a romper cosas por casa. Está un poquito tristón últimamente. Y por eso rompes sillas. No la rompo por eso. Lo hago para que tenga la cabeza en otra parte y esté entretenido. ¿Puedo preguntar por qué... O sea, por qué está triste? Por un problema que tuvimos con mi hermana y mi madre. No pasa nada. Que me tengo que ir porque es mi cumpleaños y me gustaría estar a la hora de comer con mi padre, la verdad. Pues felicidades. Gracias. ¿Yo te puedo pedir el número de teléfono? ¿Te importa? No. No, claro que no. Mira. Es ese. Pues te hago una pérdida, ¿vale? Ya está. Que sepas que me ha venido muy bien esto. No sé.
He desconectado. Pues un placer, Joel. Un placer, Irene. Por cierto, no te olvides de pedir un deseo cuando soples las velas. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Bueno, eres buena negociando. Va a ser divertido esto, cariño. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que devolverle las ganas de vivir al chico de la foto. Se llama Joel. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Vale. Puedo hacerlo. ¿Lo tienes claro? Sí. Puedo darle las ganas de vivir a cualquiera. Incluido a tu padre. ¿Por qué llevas máscara? Mi identidad no es relevante. ¿Y qué pasa si tú no cumples las reglas del juego? Pero tranquila que esa posibilidad no existe. Bueno, Irene, ahora dime, ¿qué favor quieres tú? Quiero que te quites la máscara y que tu puta cadena de favores se vaya a la mierda. ¿Sabes lo que me estás pidiendo, verdad? Es tu juego y son tus reglas. Acepto. Si tú cumples con el favor que te he pedido, te prometo que me quito la máscara. Todo el mundo tiene un deseo. Gustar a los demás. Encontrar a ese alguien a quien llevas tanto tiempo buscando. O simplemente estar junto a la gente que quieres. ¿Y tú? ¿Ya has pensado tu deseo, Irene? Bienvenida a la red. Es inteligente, se le da bien el ajedrez, no se ríe mucho. Y es sensible. ¿Crees que su tristeza tiene que ver con la silla de ruedas? Sí. Sí, seguramente puede ser. Me contó lo de su accidente y su padre iba conduciendo. Él piensa que sus padres siguen juntos porque él está en silla de ruedas. Pero tiene algo raro. Algo que le jode. Se te da muy bien analizar a las personas. ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo de que consiga lo que me has pedido? Me caes bien, Irene. De hecho, me caes tan bien que voy a facilitarte un poco el trabajo. Te voy a dar información sobre Joel que creo que puede servirte de ayuda. Pero antes necesito saber si te lo has hecho ya. Ya eres una integrante de pleno derecho de la cadena. Felicidades. Te dejo, Irene. Creo que querrás un poco de intimidad para este visionado. Te escucho. Me lo he pensado bien. No puedo hacer esto. O sea, me estás pidiendo que secuestre a un bebé. ¿En qué clase de persona me estoy convirtiendo? Supongo que en una que tiene que tomar una decisión muy difícil. Tu hermano era un bebé muy guapo.
tú me puedes garantizar que no le va a pasar nada al niño. Que si yo se lo doy a alguien, va a estar bien. Entiendo que te hagas tantas preguntas, pero no te corresponde a ti saber las respuestas. Si yo hago todo esto, puedo estar seguro de que la médula será compatible. No, eso no te lo puedo garantizar. David, mi parte del trato es ponerte en contacto con tu hermano mayor cuando tú hayas cumplido con la tuya. Y te recuerda además que el bebé tendrá que ser secuestrado y entregado el día exacto que yo te diga. Hola. Hola. A ver, varias cosas. Lo primero, perdona por lo de ayer. ¡Niña! Mira, yo no sé por qué coño estás haciendo esto ni por qué me estás ayudando, pero... Bueno, el caso es que lo has hecho. Y me gustaría que tuvieras esto. Este libro, junto con la ropa con la que me encontraste, son las únicas pertenencias que tengo. Pero sí me gustaría que lo tuvieras tú. Gracias. Oye, ¿me podrías dejar un momentín el móvil? A ver si puedo localizar a mi familia. No te voy a robar ni nada. Si quieres, llamo delante de ti o... No. Que me sorprende. Bueno, hace muchos años que no sé nada de ellos. No sé ni siquiera si estarán en Madrid o... Pero... Bueno. Hasta ahora ya marcas y... Vale, gracias. Y te dejo privacidad, ¿vale? Gracias. Hola. Toma. Tu móvil. Ay, gracias. No te importa si me siento. No, ¿qué va? ¿Has conseguido hablar con tu familia? Sí. Bueno, en cuanto ha sabido quién era, me ha colgado. No me ha dado tiempo ni a preguntarle por mi hijo. ¿No has pensado en dejar de beber? Dejar de beber es fácil. Lo difícil es encontrar una razón para hacerlo. Eso es más jodido. ¿Te puedo pedir una cosa? Sí. ¿Te importa preguntarme mi nombre? Claro. ¿Cómo te llamas? Fernando. Mireia. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? A cenar, hija. Ya voy. ¿Qué te pasa? Nada, ¿Nada? nada, estoy bien. Oye, hija. Yo a veces también estoy mal. Que te entiendo. Vale.
tatú? Pues Claudia lo tenía. Sí me acuerdo de ella. Venga, va. Ya cenas, ¿vale? Vale. ¿Cómo estás? Muy bien. Aunque eres un puto enfermo de mierda. Y de hecho no sé si te odio más a ti o a tu amigo paralítico que va dando drogas a niñas de 16 años. ¿Crees que era la primera vez que Claudia se drogaba? ¿Qué quieres decir? ¿Salías mucho con tu hermana? Sí, ¿Sabías lo que hacía hasta llegar a casa? sí. Yo estaba con ella en el concierto. Lo que sientes es rabia o culpabilidad. Te puedes imaginar lo que te odio. Pues ya sabes lo que tienes que hacer para acabar conmigo. ¿Por qué no quieres que nos veamos? Que no, que no. Se me da mejor aquí cada uno en su casa con internet y las cámaras, ¿sabes? Yo es que soy más de la antigua. Y necesito verte de verdad. A ver, Irene, yo lo siento si te he dado alguna esperanza de algún sentido, pero no te lo lleves a lo personal, ¿sabes? Pero que es que a mí me gustan más los Kevins. 24 años, licenciado. ¿Te acuerdas? Es que yo soy más de eso. ¿Te acuerdas de la cadena de favores? Pero sigues con esa mierda, en serio. Kio, es verdad. Existe, yo estoy dentro. ¿Cómo que estás dentro? Necesito tu ayuda para acabar con esto. Estás flipadísima, Irene, ¿qué dices? ¿Podrías saber quiénes han contactado con C a través de su página web? Pues... sí, pero es ilegal. ¿Y podrías mandarles un mensaje? ¿A todos? Pero es que a lo mejor son 200 o 300 Bueno, me personas, da igual Irene. las personas que sean. No, es que no es tan sencillo. Encima tendría que encriptarlo ¿Puedes para sí que... o no? Sí, sí que puedo, sí. Puedo hacerlo todo, Irene. ¿Qué pongo en el asunto? ¿Quieres dejar de ser una marioneta de C? ¿Y qué tal van tus redes? Pues muy bien, la verdad. Pero te recuerdo que la que sube sus trabajos a la red soy yo, ¿eh? ¿Has tenido algún problema con tu encargo? Se llama Fernando y tiene familia. Veo que sabes su nombre. Le voy a ayudar a dejar de beber. Es más majo cuando no bebe. Bueno, con suerte y con tu ayuda ya no beberá más. Y todo será mucho más fácil, ¿no? Sobre todo, será mucho más fácil para ti, ¿verdad? Será más fácil para él. Será más fácil para él. Oye, ¿tú cuántos mails habías mandado? 40. Qué éxito. Bueno, al menos habéis venido, que es de valientes. Bueno, yo he venido por tu foto de perfil. Todos hemos contactado con C y todos queremos acabar con esto. ¿Qué pasa, que soy la única a la que esto no le parece normal? ¿El qué no nos parece normal? ¿Lo de haber venido 4 de 40 o lo de la cadena de favores? Lo de la cadena de favores. ¿Y si tú eres T? ¿Y si lo eres tú? ¿Y si es el friki este? Ah, sí, claro. ¿Y si es ese? Mira, no tengo ni idea de cuál es vuestro deseo, pero no podemos controlar las consecuencias. Yo no sé qué deseo habrás pedido, pero yo no puedo perder el mío. Pero es que no ves que C te está controlando, que está jugando contigo. Mira, no lo tienes ni puta idea. Yo no sé qué hago aquí, me piro. Bueno, pues ya solo quedamos 3. Oye, ¿y si dice algo? Vale, vale, tengo un plan y os lo voy a contar, pero tengo que irme, ¿vale? Pues al final él me dijo que no podía venir y tal, y me sacó una excusa y... Vaya que se rajó, pero bueno. Bueno, normal, ¿no? Pero eso no debería ser un obstáculo para ti. ¿Qué te crees? Que es muy sencillo, ¿no? ¿Te crees que es un
pasó ahí. Este chico viene de una familia muy conservadora. Sus padres no lo saben, sus amigos tampoco. Es un paso muy jodido. Yo mismo cuando salí del armario no fue nada sencillo. Y tú me lo estás pidiendo aquí como si fuera... ¿Y tu padre? Mi padre. Pues con mi padre aquí las cosas hubieran sido muy diferentes. Si es lo que quieres creer, por mi bien. No, no es lo que quiero creer, es que lo sé. Mi padre es un tío de puta madre. Lo es. Hoy has estado en el parque. ¿Cómo lo sabes? ¿Me has visto? Porque yo a ti no, ¿eh? Pues sí. ¿Qué haces aquí? Que te he seguido, porque quería hablar contigo. ¿Estás bien? Ahora vuelvo. Es tu hermano. Ahora lo entiendes. No te puedo pedir que arriesgues tu deseo. Necesito saber que puedo confiar en ti. Puedes. Por cierto, no has respondido al mensaje de Joel. Joel me da asco. Quiero humillarle. Quiero joderle. No sé si llamar a la policía para denunciarle o pedirle a alguien que le dé una puta paliza. Y reventarle. Vaya, ¿en serio? Sí. Pero no lo voy a hacer. ¿Ah, no? No. ¿Y sabes por qué? Porque no voy a parar hasta acabar con esto. No, porque al final decirlo es una liberación. Al final lo dices y te sientes bien y terminas siendo feliz. O sea, no sé, es como de repente poder salir a la calle, ¿no? Y mirar a la gente y decirle quién eres realmente. Es como... Y decir, ¿qué pasa? Sí, soy maricón, ¿qué? Claro, es que es eso, no es más que eso. Estás feliz, no sé. ¿No te apetece sentir eso? Joder. Claro. Mucho. El secuestro lo tendrás que realizar el miércoles que viene. Pero esto es la semana que viene. ¿Cómo puedo estar seguro de que si yo hago todo, tú vas a cumplir tu parte del trato? No te puedo dar ninguna garantía, solo tienes mi palabra. ¿Y si te pasa algo? Mi favor peligraría. Bueno, si a mí me ocurriera algo, podría ser claro, ya que no podría seguir garantizando el funcionamiento de la cadena. Hay una chica que se llama Irene. Está en la cadena de favores, o sea que seguro que sabes quién es. Quiere hacer un grupo para joderte. Esto
es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda. No puedes subir el vídeo. No puedes. ¿Pero para qué crees que quería que grabaras ese vídeo? No te apetece sentir eso. Pero que es una putada, joder, que nadie sabe que es maricón. Tú sabes de qué familia viene, que es del Opus, tío. Que es que le jodemos la vida. Que la gente por menos se suicida. Bueno, no creo que sea para tanto. Digamos que es una situación en la que nadie querría verse, pero confiemos en que Edu no sea de esos. Pero ¿cómo puedes ser tan cabrón? Q, necesito ese vídeo. No te voy a dar el vídeo. De acuerdo, muy bien. Entonces, de momento, yo tampoco podré darte el deseo que me pediste. Hija, vienen a verte. Hola. ¿Qué haces aquí? Pues no sé, que como me decías y tal que estabas ocupada haciendo el trabajo y eso, digo, pues te vengo a ayudar yo si no tienes que salir de casa. Ya, es que el trabajo ya lo he terminado, lo entregué y me han puesto 9. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pues Joel, que no le conocía. Es que yo conozco a todos los amigos de mi hija, ¿sabes? Ya. ¿Quieres tomar algo? Pues sí, mira, un roncola estaría bien. Estás de coña, ¿no? Bueno, nos vamos, ¿vale, papá? ¿Pero dónde vais? Nos vamos a dar un paseo. Hombre, que pido una... No, no te preocupes. Vemos una peli, sí. Yo me quedaría, pero... Vuelve cuando quieras, Joel, ¿eh? Lo que necesites. Mira, que entres y salgas de mi casa cuando te da la gana, vale, pero que encima entres en mi habitación sin permiso y me cojas el móvil, no, tío. Perdona, te lo he cogido un momento, que solo quería llamar a mi mujer. Bueno, pues me pides permiso. Te lo he dejado ahí. Vale. ¿Qué le va a pasar al bebé? No te puedo responder a esa pregunta. Yo creo que le he caído bien a tu padre. Es que ya de por sí eres un tipo majo. O sea, le he visto como que sí, que a lo mejor está... ¿Te importa callarte? Es que no me concentro. ¿Te pasa algo? Qué curioso que me preguntes que si me pasa algo. No sé, como todo el mundo da por hecho que yo estoy bien. Que si mi padre sufre, que todo el mundo sufre. Yo también estoy hecha una puta mierda. Y no ya solo por la muerte de mi hermana. Tenía que haberla cuidado como una madre, joder. No tenía ni puta idea de que estaba mal. Y a lo mejor hasta he tenido algo que ver en su muerte. O sea, de verdad, te lo digo. Lo que necesites, cualquier... De verdad, te lo digo. ¿Qué vas de amigo? Los amigos te dicen las cosas y tú no me cuentas que te carcomen por No dentro. tienes ni puta idea. Ni puta idea. No tienes ni puta idea. ¿Quieres saber lo que me pasa? ¿Quieres saber lo que me pasa? Que maté a una pobre chica. Eso me pasa. Le di una movida y no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Eso me pasa. Que la vi caerse delante mío. Se cayó delante mío muerta y no hice nada porque no podía hacer nada y no sabía lo que estaba haciendo. Eso me pasa. Estoy convencido de que podrás ocultar el odio que ahora mismo sientes hacia Joel y que sabrás manipularle para hacerle creer que ha encontrado una amiga a la que contarle el secreto que no le ha contado a nadie. Y lo harás utilizando a tu hermana.
A lo mejor así empieza a salir a flote. ¿Mamá? ¿Marcos? ¿Hola? Hijo, ¿Dónde estáis? estoy en el hospital. Han ingresado a tu hermano de urgencia porque se ha desmayado. No jodas. Sí, tiene mucha fiebre. Estoy esperando hablar con el médico. Vale, voy para allá. Oye, ¿sabéis algo de David? Sí, yo le vi anoche aquí en el sofá. Me empotró de una manera que dije... Sí, anda, más quisieras. No, pero en serio, que no me fío, ¿eh? ¿Y si se lo ha contado a alguien, qué? Que no se lo ha contado a nadie. Vale, David puede parecer un gilipollas integral, sí, pero es buena persona. Lo he visto. ¿Por qué le defiendes? ¿Qué pasa, que te pone burra o qué? Estuve con él, en su casa. ¿Y por qué le viste? ¿Qué estáis haciendo a nuestras espaldas? Pues que se ha liado. Que no, joder, que no. Chicos, lo importante es por qué estamos aquí, eso es lo importante. Lo siento por mi parte, de verdad, no va a volver a pasar. No puede haber secretos aquí. ¿Qué sabemos de C? Que es joven. Tiene que ser joven, está metido en el rollo. No tiene por qué, ¿eh? Mis padres tienen 45 tacos y usan Skype. Lo que está claro es que nos sigue a los tres, porque sabe dónde estamos en cada puto momento. Amigos en común. Cogemos tus seguidores, los tuyos y los míos, y buscamos a la gente que tengamos en común los tres. Vamos a tardar un huevo, tío. 254. Una salvajada. Sí. A ver, ¿qué más tenemos en común los tres? Porque nos gustan los rabos. A ver, sí, pero aparte... Kio, ¿cómo te conocí yo a ti? ¿Naranja? ¿Naranja? Naranja. Vale. Me estás diciendo que si cogemos los seguidores de los tres y añadimos el factor en común de que tienen que seguir sí o sí a Pablo, el cantante de Naranja... Vale, es buena. 23. Si no fuera porque te da asco, te comería la boca, de verdad. No, gracias, soy más de felaciones. ¡Serás hijo de puta! ¿Qué es esto? Es que no he podido hacerlo. No podía hacerlo. O sea, me he puesto muy nervioso. Sabías lo que tenías que hacer, David, y tenías que hacerlo hoy. Y no lo has hecho. Y eso que has tenido la oportunidad. ¿Qué ha pasado? Me he puesto nervioso. Pasaba gente por la calle y... Es que no sabía cómo hacerlo. No has cumplido tu parte del trato. Ya, pero es que no es fácil, te digo. El niño tiene 2 meses y es que me ha visto la cara. Pasaba gente por allí y es que no podía hacerlo. O sea, es que esto no es fácil. Lo que me estás pidiendo es muy complicado. La cadena no funciona así. Se acabó. Te lo hago otro día. Espera, por favor. Yo solo dirijo la cadena de favores. Los favores no dependen de mí. Por favor, dame otra oportunidad, por favor. Te contactaré en unos días, David. ¿Qué haces grabándonos? Que es por si alguien entra en mi cuarto. Una No me lo puedo mierda. creer, tío, no me lo puedo creer, ¿de verdad? Que es verdad. ¿Y te crees que te vamos a creer? Que es por seguridad, por si alguien entra en mi cuarto. Que ¿En lo quiero... serio? ¿Una puta cámara? Con ¿Qué? seguridad. Que es verdad. ¿Eres C? Que yo no soy C. ¿Eres Que no soy C. ¿Sí o no? Que no soy C. ¿Sí o no? Que no soy C, hostia. Joder. ¿Y por qué no lo habías dicho antes? Pues porque no me gusta hablar de mi vida. Y desde que estoy en la puta cadena estoy paranoico perdido. Vale. ¿A ti te parece normal lo de la cámara de Q? ¿Te fías de él? Sí. ¿Sabes que me han subido 20.000 seguidores? Joder, pues de puta madre. Una agencia me ha pedido meter publi en mi perfil. O sea, que ganaría dinero con mi trabajo. ¿Y dónde está el problema ahí? Ese es tu deseo, ¿no? Sí. Mireia, si lo que haces no te compensa, no lo hagas.
¿Me estás diciendo que deje la cadena? ¿Mireia? ¡Mireia! ¿Por qué no me abres? ¡Abre! ¡Abre un momento! ¡Mireia, abre! ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué tal está tu hermano? Bien, mejor. Gracias por preguntar. ¿Qué tal va el plan? Pues el plan va bien, vamos bien. Los chicos desconfían un poco de ti, pero que sepas que te he defendido. Bueno, te voy a dejar. Vale. Hablamos luego. Un beso. No me lo estás poniendo nada fácil. ¿Todo bien? Sí. Que... A ver, que... No sé si lo que te preocupa es lo que creo que te preocupa, no... Que vamos, que con lo que tardo yo en moverme de la silla a la cama, creo que te da tiempo a entrar un par de veces. Qué cómoda me siento ahora, ¿eh? Ya. No os vayáis al parque esta tarde, que tengo que irme a hacer recaos, ¿vale? Escúchame una cosita, Joel. Vale, déjalo. Venga. Bueno. Nicolás. Hola, papá. Venga, dale ahí, que tú puedes, Joel. Ah, sí, ya he podido, mira. ¡Ay, hijo de puta! Jaque mate. Y ya estaría. ¿Quién ha vuelto a ganar? ¿Quién ha vuelto a ganar? Pero si me has ganado 2 veces. A ver, escúchame, que Te si lo estoy que quieres... No. Si lo que quieres son clases particulares de alguna Te forma... estoy en plan para jugar- enseñando yo a ti. Por eso me ganas de vez en cuando. Yo flipo. Es que suerte, ya te tiene que tocar. Madre mía. Vamos a jugar a un juego. ¿Tú sabes cuál es el juego este de...? Se llama Me Gusta. Me gusta. Sí. ¿No sabes jugar? No estás al día, Joel. A ver, No. yo digo cosas que me gustan de ti y tú dices cosas que te gustan de mí, ¿vale? Lo que sea, de físico y de personalidad. Y también puedo decir cosas que no me gustan de ti y tú, que no te gustan de mí. No me gusta... Voy a empezar fuerte. Lo chula que eres. ¿Soy Eres chula? una chula. Soy realista. Me gusta tu pelo. Y tu cara. Y tu sonrisa. Me gusta mucho tu mirada. Me gusta tu habitación también mucho. Gracias. Me tienes enfrente y te fijas en la habitación. Es para que no te vengas tan arriba. En realidad me gustas tú un poquito. Perdón. Creemos que la única forma de levantarnos felices cada día es amar a alguien. Y eso es muy bonito, pero no es cierto. El ser humano es egoísta. Mucho. Y lo único que nos importa de verdad es ser amados.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer para acabar conmigo. Nicolás. Hola, papá. Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me has encontrado? Es que llevo un tiempo viniendo por aquí a ver cómo estabas y eso. Es que llevo unos días sin venir. Que me ha pasado algo maravilloso. Estaba el otro día durmiendo en un banco del parque y vino un ángel, una chica de tu edad. Me llevó a su casa, me ayudó, me dio ropa. ¿Una chica te metió en su casa? ¿Sí? Porque sí. Sí, porque sí. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Tienes novia? Bueno, mira, te lo voy a decir porque estamos aquí ya y nos estamos sincerando, ¿no? Yo soy gay, papá. O sea que lo de novia lo veo complicado. Ya. Bueno, no pasa nada, ¿tú eres feliz? Sí. Eso es lo importante, ¿no? ¿Qué dice tu madre? Bueno, pues mamá no se lo tomó muy bien, la verdad. Bueno, es normal, ya sabes cómo es tu madre. Le cuesta asimilar ciertas cosas, pero bueno, al final lo aceptará y no pasa nada. Mira, papá, yo llevo un tiempo aquí viniendo y no te veo bien. Yo no sé lo que pasó, pero creo que mamá podría haber hecho algo más por ti. Sinceramente te lo digo, creo que aquí no tendrías que estar. Mira, hijo, yo soy el único culpable de estar aquí. No, con mi hijo la verdad que muy bien. Después de estar tanto tiempo sin vernos, ha ido todo bastante bien, sí. Me alegro. Oye, Mireia, ¿por qué me dejaste esa nota en tu casa? Eso quería decirte que... Es que no te puedo contar por qué, pero no te puedes quedar más en mi casa, perdóname. No, no, Por favor. sí, no tienes por qué darme explicaciones, y menos disculparte, vamos. ¡Que os den por el culo! ¿Qué pasa? Nada, que me están bajando los followers. ¿Qué followers? Nada, la gente que me sigue. ¿Quién te sigue? No, la gente que me sigue en las redes sociales, esos son los followers. Que me están poniendo a parir, insultándome y echando por tierra mi trabajo. Vamos, una mierda. ¿Dónde sabes quiénes son? No, es gente anónima, no sé quiénes son.
Hola. Hola. Tienes galletas ahí por si quieres desayunar. Qué majo. ¿Quién es esta con la que sales tan abrazadito? Esa es mi ex. Te saca 20 años. Ya. Igual por eso me dejó. Por eso, porque se cansó de mí, como hacéis todas al final, o sea que... ¿Por qué dices eso? Quiero que te vayas, Irene. ¿Por qué? Porque no me apetece volver a pasar por eso, así que... quiero que te vayas. Que te he dicho que te vayas. Joder. Para de llorar, por favor. No sé qué... El volcán Kilauea continúa expulsando grandes cantidades de lava que amenazan la planta geotérmica de la isla. Las autoridades temen que el magma alcance... Si puedes saber dónde estás, llevo horas sin saber de ti. Estoy sola en el hospital y tu hermano está peor. Y acabamos de recibir la noticia del secuestro de un bebé de tan solo 3 meses en el centro de Madrid. Según fuentes de la Policía Nacional, el suceso ha ocurrido en el centro de la capital. Un desconocido ha aprovechado un descuido de un familiar para coger al bebé del carrito y huir. ¿Ha habido tiqui-tiqui o no? Cuéntame. Qué cotilla que eres. Pues con David no ha habido tiqui-tiqui. ¿Con David no? Entonces, ¿con quién? Que no le conoces. Además, estoy hecho un puto lío, así que da igual. Bueno, pero cuéntame, ¿eh? ¿Qué tal tus ilustraciones? En serio, ¿cómo vas? Bueno, pues me han bajado un montón los seguidores, pero bueno. Qué va, tampoco será para tanto. Sí. Bueno, pero no me cambies de tema, ¿eh? ¿Qué pasa? Mireia, yo no sé si esta es la mejor opción para que te suban los seguidores, de verdad. No sé cómo... Irene, que yo no he subido esto. ¿Cómo coño voy a subir yo eso? ¡Ha sido usted! Se ha vuelto a subir. ¡Se ha vuelto a subir, joder! Por no seguir sus putas normas, tío. No seguir sus putas normas. No sé. No, tranquila. A lo mejor te sorprendes y suben los seguidores y a lo mejor luego te va genial. Sí, y me dedico al porno. Hola. Hola, David. ¿Qué tal? ¿No te basta con grabarme follando cuando te dije que no podía decir nada de esto? ¡Hijo de puta! ¿Por qué lo subes? ¡Que me has hundido la vida, joder! Y esto no se hace. Esto no se hace. ¿Me puedes decir, Kiu, qué te he hecho? ¿Para que me hagas esto? Bien, o no lo sé. No sé qué hago aquí, la verdad. Que quería saber si estás bien, si... No sé, si tu hermano está bien, todo va bien. Sí, todo bien. Sí.
Puedo confiar en ti. Hay una chica que se llama Irene. Quiere hacer un grupo para joder. Sí. Pues quería informarte que el plan va bien. Mireia ha dejado la cadena de favores y la han dejado de seguir un montón de personas, pero bueno. ¿Qué es eso? Te tienes que ir. Te David, escribo luego. David, escucha, Te escribo me puedo luego. ayudarte. de David, verdad. ¿te puedo ayudar? Déjame ayudarte, por favor. Te voy a escribir luego. La cosa no va tan mal, vamos avanzando, ¿no? Tú llevas una merla que no te tienes. A ver, ¿qué sabemos? Sabemos que es un pervertido, que es peligroso y que seguro que sabe todo de nosotros y que ahora mismo nos está grabando en esa cámara. Pues saludamos por si acaso. Hola, C. ¡Joputa! Mira lo que ha hecho conmigo con ese vídeo. Oye, Mireia, una cosa te tengo que decir. Buenísimo el vídeo, ¿eh? O sea, en serio, qué técnica más pulida. No me pongas esa cara, es verdad. Top 5. He visto pocos, también te digo, pero buenísimo. Tía, a ver, dentro de lo que cabe, el vídeo no está tan mal. No es que digas qué vídeo más vasto, más feo, por Dios, Bueno, qué Irene, horror, ya no está mal. Irene, ya. Tú deja de ver que tienes que estar sereno para que esto salga bien. Pues eso es lo que me ha dicho siempre todo el mundo, todos los amantes. Y luego todos han querido repetir. Que vosotras, ¿por qué no me valoráis? Pero yo ahí con mi barbita, con mis ojos, con mi barriguita sana, yo me defiendo, ¿eh? Yo siempre he gustado mucho. Lo que pasa es que vosotras no... Desde que te has salido de la cadena de favores, ¿cuántos seguidores te quedan? $36. No me sigue ni mi madre. Vale. Si Mireia tiene 36 seguidores, el número de seguidores que tenemos entre los tres en común se reduce, obviamente. Porque a ti C no te va a dejar de seguir. Te controla en todos los sentidos, vamos. ¿Tú podrías calcular cuántos sospechosos nos quedan? ¿O vas como el culo? Irene, por favor. Eres un genio, ¿verdad? Once. Salud. Perdón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjalo ahí. Oye, que gracias por dejarme estar aquí un rato más, ¿eh? Me da un bajón irme a casa. Me siento vigilada todo el rato. Nada, tranquila. Aunque si tu miedo es que C te siga espiando, sabes que perfectamente podría hacerlo aquí, ¿no? Bueno, pero al menos no estoy sola. Ya. ¡Ah, te gané! No. Oye, que es el que pierde, el que bebe, ¿eh? ¿Qué has hecho que estás bebiendo tanto? ¿Qué es lo que he hecho? Pues ser un hijo de puta, eso es lo que he hecho. Le he jodido la vida a una persona. Y bueno, he retomado el contacto con mi padre. Bueno, guay. ¿Hacía mucho que nos veíais o qué? Sí. Llevaba un tiempo viviendo fuera por culpa de mi madre. ¿Y eso? Vamos a ver, Mireia, si te quieres quedar, bebes y juegas. Y si no, te vas a hacer un dedo a tu casa. No hace falta que vayas de amiga comprensiva conmigo. Y tú no hace falta que te pongas tan borde, ¿eh? Yo solo me estaba interesando por ti. No es malo tener amigos, ¿sabes?
Pues yo pensaba que solo te importaban los followers. Ya está, esto es una mierda. Me ha costado con él, se ha reído conmigo esta semana como nunca. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué hago? Eso no es lo que habíamos pactado, Irene. ¿De verdad pensabas que por acostarte un par de veces con el pobre minusválido el chico iba a recuperar la autoestima y las ganas de vivir? Pero si eres tú el que me lo ha pedido. No, yo no te pedí que te lo follaras. Te sugerí que le hiciese sentirse amado. No es lo mismo. Mira, lo más seguro es que a Joel le dé miedo que desaparezcas y volver a quedarse solo. ¿Quién es esta con la que sales tan abrazadito? Mi ex. ¡Papá! 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 Calla, Nicolás. ¿Estás bien, hijo? Papá. ¿Estás borracho? Le jodió, papá. Madre mía. Bueno, no pasa nada. ¿Estás bien? Y como tú sabes mucho de eso. Sí, algo sé, sí. Me jodido. Venga, vamos a tomar algo a ver si se te pasa el pedo. Me jodido. Tranquilo. Venga. ¿Podemos pedir churros? Sí, café con sal. A los churros vas a echar una pota que vamos. Venga, tranquilo. Hola amigos, aquí Pablo de Naranja. Como sabéis, una de mis grandes pasiones, aparte de la música, es dibujar. Y de hecho, el cartel del próximo concierto lo he dibujado yo. Así que nada, espero veros a todos ahí y que no os lo perdáis. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Por qué? A ver. Sé por qué me echaste de tu casa. He visto la foto de tu perfil, la de la psicóloga, esa de la que te enamoraste y te rompió el corazón y te piensas que todas las chicas del mundo te van a hacer eso, ¿no? ¿Sabes por qué no eres feliz, Joel? Porque no quieres. Todas las parejas del mundo rompen. Todas tienen problemas y no pasa nada por eso. Tu felicidad depende de ti, no de otra persona. Y sabes que antes no lo tenía claro, pero ahora sí, yo no estoy enamorada de ti. Porque no puedo enamorarme de una persona que siente lástima por sí mismo. Alfila B4. Hola. Cariño, no sé cómo, pero tu hermano Oscar se ha enterado de lo de Marcos. Y viene de camino a Madrid. Qué bien. Y además Marcos está mejor. Hostia. Oye, mamá, te llamo en media hora. Voy luego por la tarde al hospital. Un beso. Como ya sabrás, he cumplido con mi parte del trato. Tu hermano está camino del hospital. Es lo que querías, ¿no? Supongo. Entonces, ¿por qué estás tan serio? ¿Qué le ha pasado a ese niño? Eso ya no es problema tuyo, David. El trato ha concluido. No volveremos a vernos. Ha sido un placer conocerte. ¿Por qué una pluma? La pluma es el símbolo del viaje de Ícaro. Ya sabes, hay que tener cuidado con lo que se desea. ¿Tú también tienes una? Claro, yo también formo parte de la cadena.
Caminante, son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Y a volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino. Sino estelas en el mar. Pues ayer estuve con mi padre y me dio un consejo de puta madre, que era que para la resaca comer hamburguesas. Y yo que me alegro, claro. Pero menos mal, porque ayer llevaba un ciego yo, y esto de... ¿Y por qué te emborrachaste, Q? Pues porque le he jodido la vida a alguien. ¡Que me has hundido la vida! Porque eres una puta mierda de persona. ¿Te has parado a pensar que a lo mejor merecía una lección como la que ha aprendido con la viralización del vídeo? ¿A qué te refieres? Hay personas que solo se dan cuenta del daño que hacen cuando lo sufren en sus propias carnes. De todas formas, no te tortures demasiado. Tú solo eres culpable de hacerme llegar el vídeo, no de subirlo a las redes. Mira, es como si en un concierto un tío muy torpe tirase una bandeja de chupitos encima de alguien. ¿De quién sería la culpa? ¿Del tío torpe o del camarero que pasaba por allí? ¿Tú cómo sabes que tiré una bandeja de chupitos en un concierto? Estabas ahí, mono de mierda. Muy bueno eso, ¿eh? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tiene gracia que lo digas tú. Qué guasa. Ya. Pues a ver, es que realmente yo soy más de Beret. Lo que pasa es que Machado me venía al pelo, ¿sabes? Me gusta un montón este Joel. ¿A ti te gusta Naranja, el grupo? ¿Los conoces? Que sí me gusta. Sí que me gusta. ¿Te gusta? Pues la semana que viene vamos al concierto, así que si te quieres venir. Pues a ver, ya voy. A ver, es que Pablo, el cantante, es colega mío y bueno, me ha dado un par de entradas. Entonces ya había quedado con unos amigos, pero es lo que te digo, nos veremos allí seguro. ¿Que es colega tuyo? Yo no sabía eso. Sí. ¿Y desde hace mucho? Pablo y yo nos conocemos desde muy pequeñitos y claro, como íbamos a clase juntos y todo, yo escribía canciones. ¿Escribías tú canciones? Sí. El caso, yo escribía canciones y él las cantaba. Hasta que tuve el accidente y bueno, ahí se... Da igual, la movida está en que me vine muy abajo, estuve meses incluso encerrado en casa que no me apetecía ni salir. Y bueno, tampoco, o sea, yo lo entiendo, ¿sabes? Pablo tenía que hacer su vida y tuvo una oportunidad y le escribieron de una discográfica o no sé qué pasó y bueno, y él en vez de preguntarme algo, pues supongo que decidió que no quería tener un paralítico en su grupo. Pero, no sé, a mí me sentó bastante como una patada en el culo. Normal. Y bueno, yo qué sé, les empezó a ir muy bien y yo veía que Pablo seguía interesándose porque yo estuviese bien y se preocupaba muchísimo por mí, pero supongo que yo en ese momento, pues eso, entre que me sentó muy mal y que yo estaba de ánimo bajo, ¿sabes? Pues supongo que en ese momento no me quería dejar ayudar. Y ahora sí. Ahora un poco. Pues me alegro. Yo te dejo un momento que tengo que hacer unas cosas, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, de los cojones. Bueno, que todo lo ve. Que me la suda que estés ahí. Que si veo con Fernando es porque a mí me da la gana, no porque tú me lo hayas dicho, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¿Eh? ¡Escondido ahí detrás! ¡Cobarde de mierda! ¿Eh? ¿Y esto qué? ¡Que me la suda esto! ¡Me da igual que me pone esta cachonda! ¡Hijo de puta! Pasa. Mireia, ¿estás bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Oye, ¿me dejas un momento el móvil para llamar a mi hijo? Toma. Gracias. Oye, ¿quién es quién? Un amigo mío, ¿por? Porque he marcado el número de mi hijo y me sale aquí en la pantalla un tal Q. ¿Que Q es tu hijo? No, mi hijo se llama Nicolás. ¿Qué hacen el número de mi hijo en tu móvil?
Hola amigos, aquí Pablo de Naranja. Queda muy poco para nuestro próximo concierto y espero veros allí porque vamos a estrenar una canción que va a ser muy especial. Así que nada, nos vemos. Mireia, contigo yo quería hablar. Nicolás, soy papá. Papá, ¿por qué me llamas desde el número de Mireia? Hola, Hola. ¿cómo estás? Te veo distinta. Estoy bien. Estoy ayudando a Joel, se ha reencontrado con viejos amigos, está haciendo cosas por sí mismo. Y lo mejor de todo es que me alegra aún habiendo hecho exactamente lo que me pediste. Pues yo también me alegro. Pues no sé por qué tú te alegras, si tú eres el intermediario. En todo caso, debería alegrarse la persona que pidió ese deseo para Joel. Alguien que le puteó, que le jodió y que se quedó con el premio de los dos, ¿no? Nadie me pidió ese deseo, Irene. Era yo quien quería que salvases a Joel. ¿Qué? De alguna manera tienes razón, me sentía en deuda con él. No me lo puedo. ¡Eres Pablo, el cantante de Naranja! Claro, tenías un grupo con él y cuando tuvo el accidente le dejaste tirado. Joder. Claro, has montado todo esto porque te sientes mal, puto mono cabrón. Ya está. Ya está. Quítate la máscara. ¡No te vayas ahora! ¡Hijo de puta! ¡Que no te vayas ahora! ¡No te vayas ahora! Hola, hijo. Papá, ¿qué tal? Bueno, me voy, os dejo aquí. No, por favor, quédate. Quiero que estés. Quería hablarte de tu madre. Y decirte que tu madre no fue culpable de nada. Fue solo una víctima. Como una víctima. Vale que bebías y eso es un problema, pero no sé, hay soluciones, algo se podía hacer. Tampoco es motivo para echarte de casa. Yo llegué a maltratar a tu madre. Te podría decir que era el alcohol, pero era yo. Has hecho bien en decírselo. ¿Tú vas al concierto de Naranja? ¿Cuándo es? La semana que viene. Ah, pues sí. Vale. Guay. ¿Y con tu hermano mayor? Está aquí. Ah, qué bien, qué guay. Oye, escribo mañana. Si quieres comemos. Vale, guay. Un beso. ¿Era tu novio? No, era la chica que conociste. Estaba buena, ¿eh? Déjame mirar las noticias un segundo. Pero que estoy jugando. Un segundo. Noticia con la que hemos abierto el informativo. Esta mañana se ha recuperado con vida al bebé de tan solo 3 meses que hace unas semanas fue secuestrado en el centro de Madrid. El niño ya está... ¿Puedes ponerlo ya? La policía dio con su paradero gracias a una llamada anónima que informó de la matrícula de un vehículo cuyo propietario... Ve jugando tú. ¿Qué quieres?
Sé que sin tu ayuda la policía posiblemente no hubiese encontrado a ese bebé, David. Como también sé que no lo hiciste solo. Y que alguien a quien ambos conocemos te ayudó. Por cierto, ¿cómo va el plan para desenmascararme? ¿Qué me llamas? ¿Para amenazarme? No. Solo quiero que conozcas toda la verdad de la historia. Porque has provocado justo lo contrario de lo que pretendías. El secuestro estaba organizado por una pareja de adolescentes que habían tenido un hijo y a quienes la madre de la chica no les dejaba estar juntos. Todo el secuestro formaba parte de un plan para que esos dos adolescentes pudieran estar junto a su bebé como una familia. Te precipitaste al juzgar las intenciones del favor que te pedí. Y la has cagado. Ahora no solo están separados, sino que el padre está en la cárcel. Lo que más me jode no es que mi padre sea un cabrón, o mi madre una pringada, o yo un gilipollas. No es eso lo que más me jode. Lo que más me jode es que parece que el conseguidor se está riendo de nosotros, que nos está vacilando, que juega con nosotros. Total. Pero piensa que tenemos 11 personas que pueden ser C. Yo sé que C estuvo en el concierto de Naranja, ¿Cómo que te estuvo en el concierto? porque me vio tirar una bandeja de chupitos. ¿Y cómo lo sabes? Me lo dijo. Y eso solo puede saberlo él si él estaba ahí. Hostia. Pues si C estuvo en el concierto, el número de sospechosos se reduce. Eso es. ¿Pero qué haces aquí? Necesito que me escuchéis. ¿Escuchar el qué? ¿Qué haces aquí? Mireia, tranquila. No, deja es que no. Deja que se Tía. explique, deja que se explique, ¿vale? Escúchale y ya está. He estado engañando al conseguidor desde el principio. Y a nosotros también nos está engañando, Mireia, por David. favor, Es que no sé qué haces aquí. Deja que Le he se hecho explique. creer que estaba con él para ganarme su confianza. ¿Y por qué no nos has dicho la puta verdad desde el principio? ¿Por qué no? No puedo poner en riesgo mi deseo. Si le pasa algo a mi hermano, yo me muero. Así de claro. Chicos, es un niño. He podido averiguar algo. ¿El qué? Ha formado parte de la cadena. Tiene una pluma tatuada. Una pluma tatuada. Sí, tenemos que buscar a alguien que tenga una pluma tatuada. Sí, pues yo no puedo mirar si a través de la IP uno tiene la pluma tatuada. No te va a hacer falta. Sé quién es el conseguidor. Pablo es colega mío, se preocupaba muchísimo por mí. Era yo quien quería que salvaras a Joel. Eres Pablo, el cantante de Naranja. A ver, yo sé que son un montón de cosas, ¿vale? Pero es que por eso he montado todo esto, porque se siente culpable, el cabrón es Pablo. Pero No que encaja. Pablo es el cantante de Naranja, que le va bien, que sinceramente no creo que se vaya a meter a hacer la movida esta. que Bueno, no. tío, pues me tenéis ya hasta los huevos, de verdad os lo estoy poniendo en la maldita cara y no os dais cuenta. Estoy harta de tener que pensarlo yo todo. Pues yo estoy hasta los huevos de que me mandes hackear cuentas y luego para que nos ocultes cosas. ¿Sabes qué es lo que creo? Que a lo mejor no tienes tantas ganas de cumplir tu deseo. Vete de mi puta casa. Nico, me ha hecho mucha ilusión cuando me ha llegado a la oficina. Ah, sí. Nada, un detalle sin importancia. ¿Y la tarjeta? Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué, Nico? Pues porque me he comportado como un gilipollas. Nico, eres muchas cosas. Pero un gilipollas no. Nico. Has sufrido mucho. Durante mucho tiempo. Tu padre me ha llamado un montón de veces y hoy por fin le he cogido el teléfono. A tu padre yo no le puedo dar más oportunidades. Me hizo mucho daño. Pero tú sí. Es tu padre. Y lo está intentando. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí. Me ha sorprendido un poco que me llames, en verdad, pero... Joel, te tengo que contar una cosa que te va a parecer súper rara, pero Joel, si te lo digo, tengo más posibilidades de conseguirlo.
¿Qué dices? Así que te lo voy a contar, ¿vale? Vale. Te va a parecer una puta locura, pero es así. Venga, pues empieza. Joel, hay una cadena de favores en internet, ¿vale? Y esa cadena de favores la dirige una persona que se llama C, que le llaman el conseguidor. Tú tienes que pedir un deseo y a cambio te piden hacer un favor. Y no puedes volver atrás una vez que aceptas. Creo que esa persona, la que le llaman el conseguidor, se llama Pablo. Creo que es tu antiguo amigo, el cantante de Naranja. Espera, un momento. No entiendo... Joel, tú y yo no nos conocemos de casualidad. El conseguidor me pidió que te buscase y creo que es porque se siente fatal después de lo que te hizo. Me pidió que te devolviera las ganas de vivir. Joel, necesito tu ayuda para acabar con esto. Que necesitas mi ayuda. Sí. ¿Cómo eres tan hija de puta? ¿Cómo cojones tienes la cara de pedirme que te ayude mientras me dices que me has estado utilizando todas estas putas semanas? ¿Te acuerdas de la persona que murió en el concierto? Era mi hermana pequeña. Te he odiado muchísimo, Joel. No te puedes imaginar lo que te he odiado. Te quería matar, pero entendí que no era culpa tuya, que estabas haciendo lo que el conseguidor te pidió. No tenías ni idea de lo que estabas haciendo. ¡Puta diferencia! Yo no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, ¿sabes? Tú has estado jugando conmigo como te has salido del... Eres asquerosa. Te juro que me das asco ahora mismo. Joel, me da igual lo que sientas ahora. Si se te ocurra pedirme ayuda, no tienes ni puta idea. Joel, ¿tú sabes lo que es estar sin mi hermana? ¿Tú sabes lo que significa para mí? Me da igual que lo hicieras sin querer, me lo debes. Me la has quitado. ¿Te acuerdas de los correos que te condujeron hasta mí? Claudia los dejó allí para ti. Lo preparó todo muy bien. Encargó unas zapatillas por tu cumpleaños, pero dejó pendiente entregar el número de referencia. Ella sabía que te llamarían para preguntártelo. Y que tú buscarías en su correo. Y que leerías mis mensajes. Cumplió a la perfección su parte del trato. Conseguir que entraras en la cadena. ¿Recuerdas lo que me preguntaste la primera vez que hablamos? Me preguntaste cuál era el deseo de tu hermana. El deseo de Claudia era morir. Tú sabes que tu hermana vivía al límite y su tanteo con las drogas era un reflejo de su deseo de autodestrucción. Tu hermana quería morir, Irene, pero no se atrevía a suicidarse. Por eso recurrió a mí. Yo recurrí a Joel y el resto ya lo conoces. ¿Qué es lo que quieres de mí? Libertad. Parecido, sí. Hola. Que lo siento muchísimo. De verdad, que me porté fatal. No sé qué me pasó, que me superó la situación y fui una gilipollas. ¿Habéis averiguado algo más? Pues sí. Sabemos que C estuvo en el concierto de Naranja porque me vio tirar una bandeja de chupitos. Y eso nos deja 3 sospechosos. 3 son muy pocos. De estos tenemos que buscar el que tenga una pluma. Oye, ¿y Pablo entonces? Pues no estoy segura de si es él, pero bueno, voy a averiguarlo hoy. Entonces son 4 sospechosos. Sí. Bueno, voy a buscar a Pablo y a ver si puedo hablar con él o algo. David, ¿me acompañas? Vale.
A Pablo sí. Bueno, pues vamos a buscar a los otros 3. Pues sí, vamos. ¿Brindis? Sí. Pa'lante. Esto va a empezar ya. Oye, habría que disimular un poco, ¿no? Ya. Que... Perdón, que estoy aquí parada. ¿Qué haces? ¿Por qué tocas? Ah, no sé. Si estos 3 han venido, tienen que estar por aquí. Ya. ¿Y cómo coño descubrimos el tatuaje? ¿Qué hacemos? Improvisamos. ¿Y ese? ¿No es ese? Sí. Sí, estoy queriendo meter ahí como si nada. ¿Qué? Venga. No. Que no. ¿Verdad, tío? ¿Qué hago? No, Que no está mal. Venga. Bueno. ¿Qué haces, tío? ¡Ay, va! Perdón. Yo no me has puesto, tío. Perdóname. Para. En serio. Tranqui. Nos cambiamos la camiseta si quieres. No te preocupes. Perdóname, perdóname. ¿Qué? No, que tenías ahí una Vale, gota. tranquilos. Vale, hostia. No, para allá. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Estás bien? Sí. Perdón, Vale. que está un poco pedo. vale. Muy bien. ¿Estás bien? Sí. Vale. ¿Lo has visto que me ha mirado? Eso no quiere decir nada. Que no, que me ha mirado como si me conociera de verdad, que lo he visto. Igual le gustas. ¿Cómo que? ¿Qué es esto? ¿Has venido? ¿Te sorprende? Ya te lo había dicho que venía con unos amigos. ¿Sigues cabreado? Que si sigo cabreado. Bueno, después de saber que me has estado utilizando y tal, prefiero quedarme con los polvos, porque no estuvieron nada mal. ¿No me vas a presentar a tu amigo? Sí, David Joel. Es un colega. Joel. ¿Todavía quieres hablar con Pablo? Pero no podemos pasar. Yo puedo pasar con uno. Así que vosotros veréis. Perdona. ¿Y ahora? Déjame a mí. Tinder Tattoo. ¿Qué? Si alguno de los dos tiene un tatuaje, nos enrollamos. Bueno, No, pero tiene que ser en el mismo sitio. En el cuello, por ejemplo... en el cuello no. Vale. Pues a mí con ese me vale, ¿eh? No. Voy a hablar con él un segundo, ¿vale? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Todo sobre ruedas. Bueno, pero qué guay que hayas podido venir, ¿no? Igual que me hayas invitado, tío. Hombre, qué menos. Bueno, a ver, no como antes. O sea, ahora todo mucho más normal. Cosas que, bueno, que voy a leer yo y ya está, ¿sabes? Chicos, empezamos ya. Bueno, tío, que mucha mierda. Gracias, tío. Y, joder, me alegro de verte. Venga, igualmente. ¿Cómo va la cosa? 2 de 3 que no. ¿Y lo de Pablo qué? Estoy convencida de que es un hijo de puta, pero no podía hablar con él. Bueno, que no estamos seguros, ¿eh? Oye, ¿no este es el que nos falta? Venga, vamos.
Perdón. ¿Pero qué coño estás haciendo? Pues nada, chicos, que queríamos ver si tenías un tatuaje ahí y no lo tienes. Así que mala suerte. Buenas noches. ¡Mierda! La gente, tío. No entiendo nada. La siguiente canción que viene a continuación es nueva, es muy especial para nosotros, es una confesión, porque todos necesitamos confesarnos, y qué mejor manera de hacerlo que con una canción. Se titula Bajo la red. Pues lo dije, joder, Pablo Ste. Piensa en lo que más deseas. Todo el mundo quiere algo. Piensa en lo que más anhelas. Que yo puedo dártelo. Y tú caerás. Caerás. Solo pido hacer un trato. Tendrás que secuestrar a un bebé. No quiero casi nada a cambio. Vamos a firmar el pacto. Que yo estaré siempre de tu lado. ¿Qué le va a pasar al bebé? No te puedo responder a esa pregunta. No te apetece sentir eso. Es que no sabía, coño, que era él. No sabía que lo sabía. Te lo estoy diciendo que lo sabía, que lo sabías. Lo estoy diciendo, tío. En cuanto termine el concierto, No. vamos al camerino y lo pillamos solo. ¿Vale? ¿Tú te crees que somos gilipollas ahora qué? ¿Y el tatuaje? ¿Qué tatuaje? Este. A ver, eso es de una borrachera, Sí, ¿vale? coincidencia. Y la letra bajo la red también, ¿no? ¿Pero de qué cojones me estáis ¿Tú te hablando? crees que somos un normales? ¿Pero de qué cojones me estáis...? Tú. A ver, calma. O sea, la cadena de favores existe, ¿vale? Pero yo no soy C. Tío, puto mentiroso de mierda. Calma. Vamos a ver. Entré en la cadena de favores porque quería un contrato con una discográfica y C me lo consiguió, pero ya está, hasta ahí. ¡No! ¿Pero qué coño haces, tío? ¿Te has vuelto loco, David, o qué? Tío. Tío, que no es él, que no es él. Pablo tiene talento, ¿verdad? Él no lo creía, estaba convencido de que sin Joel no llegaría a nada. Por eso entró en mi cadena. El favor que yo le pedí fue que compusiera una nueva canción a partir de una letra que le envié y que la estrenase esta noche en el concierto. También le pedí que enseñase la camiseta del mono. La canción de Bajo la Red será un bonito recuerdo para todos vosotros, ahora que casi todo ha terminado. Ha sido un placer conoceros, chicos. Os deseo que os vaya muy bien en la vida. Tendrán botiquín aquí, ¿no? Pues vaya mierda. Bueno, le hemos reventado la cabeza a un chaval, le hemos mirado la nuca a 3 desconocidos. Yo creo que esto se merece irnos a tomar otra. A punto. ¿Vamos? Venga. Me quedo. También. Vale. Chao. Chao. ¿Qué te pidió hacer? Que te devolviera las ganas de vivir. Un poco lo has conseguido.
Te perdono. Te perdono. ¿Para qué me llamas? Te llamo para cumplir mi parte del trato. Como verás, las cosas no han salido tan mal, ¿no? Mi hermana está muerta. Claudia tuvo exactamente lo que quería, Irene. ¿Quién era yo para juzgarla? ¿Quién soy yo para juzgaros a ninguno de vosotros? En este trabajo no me está permitido juzgar, ni sentir. Pues eso lo haces muy bien. No te creas. Hice justo lo que no podía hacer. Cruzar la línea que un conseguidor nunca debe cruzar. Lo prometido es deuda. Quiero que te quites la máscara y que tu puta cadena de favores se vaya a la mierda. Acepto. Aquí me tienes. ¿Quieres que hablemos o prefieres que me marche? ¿Te conozco? ¿Quién es esta con la que sales tan abrazadito? Mi ex. Yo era una buena conseguidora. Pero un día entró en la cadena un chico frágil y tierno, Joel, que me pidió un único favor, que alguien se enamorase de él. Empezamos a hablar virtualmente, me encariñé con él y empezamos a vernos en el mundo real. Sabía que lo que estaba haciendo era un error y que en algún momento eso iba a estallar por algún sitio. Con el tiempo me vi obligada a desaparecer. Le rompí el corazón y volví a ser C. Por eso me pediste ese favor. Tienes que devolverle las ganas de vivir al chico de la foto. Porque te sientes culpable de haberle dejado. Yo me equivoqué cruzando la línea con él, pero acerté cuando le pedí a tu hermana que te metiera en la cadena de favores. Querías que te quitase la máscara. Mucha suerte, Irene. Eres inteligente y manipuladora como yo. Serías una buena conseguidora. Todos tenemos deseos, desde que nacemos hasta el día que todo termina. Desear es humano, todos lo hacemos. Y lo importante es saber que aunque a veces es complicado cumplirlos, a veces se logra. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué seríais capaces de hacer por lograr aquello que deseáis? No os sintáis mal si por un momento vuestro subconsciente os susurra cualquier cosa. Porque desear no es malo. Cuando deseamos algo, lo único que hacemos es buscar que un sueño se cumpla. Y mientras sigamos deseando, por complicados que sean esos deseos, solo querrá decir una cosa: que seguimos teniendo ganas de vivir. Regla número 1. Para que te conceda tu deseo, tú tendrás que hacerme un favor. Regla número 2. No puedes hablar con nadie sobre nuestro trato. Regla número 3. Una vez aceptas, no puedes abandonar, pase lo que pase. ¿Quieres continuar? Bueno, a ver, chicos, lo primero, grabo esto por si me pasa algo. Mire, ya pasa la acción. Y buena soy yo cuando tengo un plan. He encontrado en el ordenador de mi hermana una carpeta. Ella había estado en la cárcel por tráfico de drogas y era una tía muy chunga. Y ya que no puedo cambiar el pasado, voy a cambiar el presente. He flipado fuerte, me está perturbando. Sé que es un raro contar todo esto por aquí, pero es que anoche Aquí es donde me quería conducir mi hermana. Y os voy a contar por qué.